En el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, el Foro de las Artes del Departamento de Humanidades presenta De lo cotidiano al horror, conversatorios de cuentos de Ángela María Valentín y Gibran Delgado Díaz. Esta actividad propone un espacio de diálogo crítico en torno a la narrativa breve contemporánea puertorriqueña y explora cómo lo familiar puede devenir en perturbador, siniestro y macabro a través de la literatura. El conversatorio reunirá a los escritores Ángela María Valentín y Gibran Delgado Díaz con la profesora Margarita del Rosario Angleró del Departamento de Español y el profesor Juan Virgilio Colón del Departamento de Humanidades en un intercambio que propiciará la reflexión conjunta entre creación y análisis crítico. Gibran Delgado Díaz es lecturer en la Universidad de Indiana en Bloomington, donde enseña español como segunda lengua. Realizó su bachillerato y maestría en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Indiana en Bloomington. Su especialidad es la sociolingüística. Recientemente ha combinado dos de sus pasiones, el horror y la escritura, en su libro Cuentos de horror para pasar los apagones, volumen 1, en el que explora la realidad de Puerto Rico a través del lente del horror. Ángela María Valentín Rodríguez es catedrática auxiliar del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Realizó su bachillerato en filosofía y su maestría en estudios hispánicos en dicha institución y obtuvo su doctorado en literatura de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su especialidad es el estudio de los géneros especulativos y de lo insólito. Como escritora ha publicado poesía, narrativa breve y literatura infantil y juvenil, destacándose su colección de cuentos de la carne y otras fatalidades del 2024, en la que explora el llamado horror cotidiano. Su obra ha sido difundida en revistas y antologías dentro y fuera de Puerto Rico, y en su faceta artística ha sido compositora, violinista y vocalista para diversos artistas puertorriqueños. A partir de la lectura y discusión de una selección de cuentos de ambos autores, el encuentro invita a examinar los recursos narrativos, estéticos y discursivos que transforman lo cotidiano en una experiencia ominosa que se adentra en lo extraño y lo morboso. Esta reflexión abrirá el paso a preguntas sobre percepción subjetiva, problemas sociales y tensiones culturales que resultan desconcertantemente vigentes. Dirigido a la comunidad universitaria y al público general interesado en la literatura, este conversatorio busca fomentar la reflexión artística, el análisis textual y el intercambio de perspectivas en torno a las posibilidades expresivas del cuento como forma literaria. Bien, les doy la bienvenida a Gibran y a Ángela y pues ahora paso la palabra a la profesora del Rosario, quien comenzará con el cuestionario. Comencemos. Oh, estás, Margarita, tienes el micrófono. Ay, no te preocupes, suele suceder. Sí, gracias Juan Virgilio por la introducción y la bienvenida y gracias a ustedes por estar con nosotros. Para nosotros es un gran honor tenerlos aquí. Bien, el afiche, ¿verdad? Se titula De lo cotidiano al horror. Y pienso, ¿verdad? Que quizás nos pueden explicar cómo lo cotidiano puede servir de punto de partida para el desarrollo del horror. El texto, ¿verdad?, de Gibran para pasar los apagones, el de Valentín, ¿verdad? Tenemos estas historias de estas mujeres, ¿verdad? Con problemas, dificultades en el hogar, etcétera, trabajo. Así que quiero saber, ¿verdad?, qué piensan, cómo lo cotidiano puede servir, ¿verdad?, como móvil para la creación literaria.
Gibran. Yo, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y para mí, pues siempre un placer compartir con la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Con mi alma mater. Siempre un privilegio, ¿verdad? Compartir en la universidad y aquí con mi gran amiga Ángela, ¿verdad? Que ha sido una fuente de inspiración, ¿verdad? En cuanto a viaje exploratorio, ¿verdad? De la escritura. Pues mira, lo cotidiano para mí, pues hay muchas cosas que dan miedo en la vida, ¿no? Pues por ejemplo, ¿verdad? En ese primer cuento del apagón, pues exploro la salud mental, ¿verdad? De los envejecientes, ¿verdad? Basado en la experiencia con mi propia mamá, ¿no? Que ¿verdad? En el cuento lo plasmo como un poco como Alzheimer y ella no tenía Alzheimer, ella tenía demencia senil, pero comparte unas cosas ahí, ¿verdad? Con ese personaje de ese primer cuento, ¿no? Y cómo eso, ¿verdad? Como esa experiencia pues cambia mi perspectiva de la vida, ¿verdad? Y de las cosas que ahora como casi viejo ya pues me dan miedo a mí, que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con eso, con la pérdida de personas que amo, ¿verdad? Como una enfermedad pues cambia la vida no tan solo del paciente, ¿verdad? Pero de las personas también que lo rodean. Pues, ¿verdad? Como punto de partida a lo cotidiano, como tema de horror, pues son cosas así que personalmente pues me afectan y me afectaron, ¿verdad? Y ahora son cosas que le temo realmente, ¿no? En mi caso, fíjate, y nada, igual que Gibran, para mí es una maravilla poder conversar con ustedes y con la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, que es un espacio maravilloso. Entonces, pues, para contestar esta pregunta, yo tengo que remontarme a cuando tomé un curso que a mí me impactó muchísimo, que fue Lo Fantástico en el Caribe. Ese curso lo enseñó la doctora Rita Molinero, a quien quiero muchísimo, y ella discutió como parte de las lecturas del curso el texto de Freud, Das Unheimliche. Y para mí esto fue como que un momento de esos aha moments, ¿verdad? Que uno dice, wow, es que es cierto, ella explicaba en clase cómo la palabra casa viene de hogar y hogar viene de fuego y remontaba al asunto del interior y cómo de repente eso que es cercano y cotidiano se convierte en extraño, en espacio de peligro, etcétera, etcétera. Y entonces eso a mí me resolvió un montón de interrogantes que yo creo que tengo, interrogantes existenciales, y me inspiró muchísimo porque al igual que Gibran, yo creo que gran parte de lo que voy escribiendo tiene como punto de partida el hecho de que hay muchas situaciones cotidianas que me atemorizan. Entonces ya el temor no es necesariamente, por lo menos para mí, no está asociado necesariamente a cuestiones sobrenaturales, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues uno puede o no puede creer en la cuestión de lo sobrenatural, pero indiscutiblemente no puedes evitar sentir horror delante de ciertas experiencias que de repente lo que te es cotidiano se transforma en un suceso monstruoso. Entonces, pues yo creo que en estos cuentos de la carne y otras fatalidades, yo trato de mantenerme bastante en el espacio de lo cotidiano hasta que hay como esta novela, The Turn of the Screw, hay como una vuelta de tuerca y entonces allí ocurre lo que tú dices, oh no, esto es lo inimaginable. Pues eso es lo que, vamos, eso es lo que yo suelo intentar trabajar y con lo que asocio, ¿verdad? Ese paso de lo cotidiano ¿verdad?
al horror y al terror. Exacto. Es curioso que mencionen Unheimlich, ¿no? De Freud, porque la traducción de Unheimlich siempre es como que problemática para español, Sí. ¿no? Es como que se suele traducir como lo siniestro. Lo luminoso. Luminoso. Yo tenía un profesor, Francisco, de filosofía, que nos daba clase en literatura comparada, Francisco José Ramos, que solía traducirlo como lo inhóspito. A él le parecía mucho más apropiado lo inhóspito, porque tenía que ver con eso de la casa y regresaba a ese significado original. Y me parecía que, dio en el clavo con eso, por lo menos. Sí. Bastante chévere. Y eso, pues, me llevaría a mí, por lo menos, a cuestionarlo sobre lo siguiente, que también es algo que yo me cuestiono en cuanto al horror y el terror, ¿no? La diferencia, ¿qué significaría esa diferencia de del terror por un lado y el horror por el otro, ¿no? Porque solemos equipararlos como si fueran casi lo mismo hoy día, pero en teoría literaria hay muchos teóricos, escritores que suelen diferenciarlo, ¿no? Por un lado, Anne Radcliffe, siglo XVIII, ¿no? Solía diferenciarlo como que el terror es más sugestivo, es como que sugestivo, mientras el horror sería más explícito, por otro lado. Alguien más reciente como Noel Carroll, que yo me suscribo más a esta diferenciación, define como que el horror tiene siempre un elemento de sobrenatural, mientras el terror tiene que ver más con las psicologías anormales, que sí es algo como que no raya con lo fantástico, pero siempre está anclado en lo real, en el mundo terrenal. Y ahí pues yo podría, con esa en particular, podría suscribir a Gibran a la tradición del horror, mientras Ángela estaría más en esa tradición del terror. Si nos pueden hablar su visión de esa diferencia entre lo uno y lo otro, pues estaría muy interesado en conocer su punto de vista. Claro, para mí, ¿verdad? Esto es bien como Messi, ¿verdad? Porque ¿dónde termina uno? ¿Dónde comienza el otro? Y básicamente, ¿verdad? Como algo que, ¿verdad? Que siempre me ha inspirado y por eso como que me fui, ¿verdad? Me aparté bastante de lo que es mi disciplina, ¿verdad? Para explorar esto de la literatura del horror, ¿verdad? Son las películas, como ese es como mi background fuerte, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Como en casa, estaba hablando de esto en una clase la semana pasada, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Como hermanos, pues tenemos esta tradición de ver películas de horror cada vez que nos juntamos y a veces pues, en una noche vemos 3, 4 películas de horror. Y, ¿verdad? Como que empecé a explorar, ¿verdad? El horror como eso sobrenatural primero. Y después como la mezcla, ¿verdad? Como terror, pero con un elemento de horror, o al revés, ¿verdad? Es horror con un elemento de terror, porque son las cosas que a mí me motivan, ¿verdad? Que a mí me inspiran, como, o sea, lo que quiero trabajar en los cuentos, ¿verdad? Como, ¿verdad? Esto fue como que cuando empecé a explorar la escritura, ¿verdad? Creativa, publicó unos cuentitos por ahí, como en una revista, creo que de la Intel, y alguien me dijo, estás molesto, ¿verdad? Como, no eran de horror, sino eran como situaciones bien cotidianas de irse de Puerto Rico, ¿verdad? De Alto Atrás, y obviamente que estaba molesto, ¿verdad? Porque yo no me quiero ir, ¿verdad? Esta es mi casa, ¿verdad? Al irme, pues tuve que dejar a mi mamá en una situación de salud delicada, ¿verdad? Que yo estaba acá encargándome básicamente de ella. Y obviamente estoy molesto, pero quería expresar más sobre esto y ese comentario pues me llegó en el hecho de que tuve que decir, ok, quiero expresar esto, pero voy a utilizar como metáforas del horror para llegar a esto, llegar a este punto que yo quiero plasmar. Y, ¿verdad? En las películas de horror, pues las más que me gustan son, el horror es una metáfora de una situación, ¿verdad? Es algo más allá de algo que da miedo. ¿Verdad? Por ejemplo, Hereditary, pues esa es de las películas de horror que más me gusta, ¿verdad? Que está trabajando como este trauma generacional a través del lente del horror, pues como en mis cuentos, pues yo quiero llegar ahí, ¿verdad? Como que el tema del horror sea una metáfora de
algo real, ¿verdad? Que nos afecta el día a día, ¿verdad? Que algo que a mí como individuo me molesta o quiero reflexionar sobre algo, pues lo trabajo, ¿verdad? Mediante esa combinación horror/terror. ¿Y tú, Ángela, qué tú piensas de esa dicotomía o no hay Pues, dicotomía? a mí me molesta esa dicotomía. Bueno, en el fondo me molesta muchísimo porque siento que por lo menos a mí a la hora de escribir no me funciona. Porque siento que no me puedo suscribir a un espacio que, así como mencionaba, ¿verdad? Que Radcliffe dividía, ¿verdad? O sopesaba como el terror y el horror como esferas distintas. Y había una parte como más insinuada y otra más corpórea, una experiencia más concreta, ¿no? Otra más psicológica. A mí en el fondo como que siento que, por ejemplo, para trabajar horror cotidiano no puedo hacer necesariamente esa división. O sea, me parece que en el horror cotidiano tú trabajas con elementos corpóreos muy concretos, pero también con temores que están ahí insinuados o imaginados. De hecho, yo tengo, hay una de las protagonistas que, bueno, en uno de los cuentos está encarcelada, ella cuenta, o sea, sus razones, o sea, ella cuenta sus razones válidas para comerse a fulano de tal. Ese es el cuerpo oculto. El cuerpo oculto. Cuerpo oculto. Entonces, okay. Ahí yo mezclo las dos tradiciones, porque está la cuestión del ¿verdad? Del horror, la cuestión repulsiva. De hecho, hay mucha gente que me ha dicho, pero Ángela, ¿cómo es posible? Si yo me imaginaba que tú eras esta doña que hornea pastelitos, y de hecho me gusta mucho hornear, pero que hornea pastelitos y tienes a tus nenes de lo más chuchín, ¿verdad? Y cómo es posible que tú estés escribiendo sobre canibalismo y sobre esta. Y yo le decía, bueno, es que lo que pasa es que los seres humanos somos seres bien complejos. Al final somos seres súper complejos. Entonces, lo monstruoso no puedo circunscribirlo únicamente a una experiencia como que de la imaginación o de una intuición de algo ominoso, sino que también pues como que lo coloco en verdad en esa esfera de lo abyecto. A mí me gusta mucho de alguna manera traer a Foucault presente, o sea, colocar a Foucault ahí de algún modo, el asunto de lo que consideramos bien, mal, cómo vamos a vigilar, cómo vamos a castigar lo que es bueno, lo que no es bueno. Vamos, al final yo no sé si lo logré con mis personajes, pero yo busco romper un poco la frontera de lo que está bien y lo que está mal. Porque estos personajes, estas mujeres son súper complejas. Entonces, pues por eso es que te digo que por lo menos a mí no me funciona mucho esa división entre horror y terror. ¿Ves? No me funciona. Me parece que contemporáneamente el cine lo trabaja también súper bien, esa mezcla de elementos. No sé si contesté bien la pregunta. Aquí no hay contestaciones buenas ni malas, me parece. Estamos en lo artístico y lo literario, ¿no? A mí eso me acordó mucho tu cuento, ¿verdad? Que fue el más que me impactó, el de Fast Catch, ¿verdad? Cuando hablas de qué es lo bueno, qué es lo malo. Y obviamente, ¿verdad? Pues sufrimos unas cosas muy similares allá en Mayagüez y ¿verdad? Como me remonté a eso que nos pasó allá en Mayagüez y, ¿verdad? Y me gustó ese cuento, me llamó mucho la atención con eso, ¿verdad? Que es lo bueno, que es lo malo, ¿verdad? Como entender esas decisiones que hace una madre y yo dije, claro, yo como papá haría lo mismo y más. Ajá. Y es curioso porque fíjate, el horror depende también del ojo que observa, de quien mira. Porque para ella no es horroroso lo que está realizando, para ella es un acto de supervivencia.
¿ves? Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque el Estado me protege, porque tengo familia, porque amo a mi familia, pues para mí no es horroroso. Pero claro, el que está observando a esta señora con una peluca, con un niño en un banco, con un arma, sí es horroroso. Un monstruo, ella es un monstruo. ¿Cómo es posible con su niño en la mano? ¿Cómo es posible? Así que también eso creo yo que es como una experiencia que depende del ojo que observa. Me parece súper interesante, ¿verdad? Eso de las decisiones, las encrucijadas, el acto de supervivencia, de dónde se mira. De alguna manera, ¿qué temas sociales, si alguno, ¿verdad?, quieren resaltar a través de sus cuentos, ¿verdad? Hemos visto la violencia de género, la pobreza, el problema del trabajo en Puerto Rico. Sí. ¿Qué me pueden decir sobre eso, verdad? Porque o sea, hay mucha carga de lo de aquí. Obviamente, ¿verdad? Pues están esos temas que mencionaste, ¿no? Pero, ¿verdad? También estoy tratando de incorporar, ¿verdad? Esta migración forzada, podemos decirlo otra vez, ¿verdad? De irse, ¿verdad? Y como muchas personas, ¿verdad? Que se van y nunca pueden regresar. Pero no tan solo eso, ¿verdad? Pues, también quiero meter como esta idea de dejar o tener que abandonar nuestra cultura, ¿verdad? Quiénes somos, en espacios, por ejemplo, ¿verdad? Donde yo estoy, que es en el Midwest, hay muy pocos hispanos, mucho menos puertorriqueños. Entonces, como muchas cosas culturalmente apropiadas puertorriqueñas, pues hay que abandonarlas una vez uno llega a esos espacios porque se van a interpretar de manera negativa, ¿verdad? Y ahora mismo con todo lo que está pasando en el gobierno, pues uno vive un poco aterrado, ¿verdad? Que llamen a ICE, porque uno tiene música en español en el apartamento, ¿verdad? Como cosas así, que uno está hablando español fuera, ¿verdad? En el área común. Entonces, pues uno tiene que dejar como aspectos de quiénes somos, ¿verdad? Al tener que emigrar. Y eso pues ha sido como bastante punto de partida en muchos de mis cuentos, ¿verdad? Como nosotros navegamos en esos espacios donde, ¿verdad? Se nos ve negativamente, ¿verdad? El español como tal se ve negativo, ¿verdad? Con todo lo del Super Bowl con Bad Bunny, ¿verdad? Que ver esas críticas hacia, ¿verdad? Como pintadas hacia Bad Bunny, pero que era sobre nuestra cultura, ¿no? Que hacía un latino ahí en esos espacios tan americanos, ¿verdad? Pues uno se siente como en ese 3 y 2, ¿verdad? Tengo que dejar mi puertorriqueñidad en la puerta, ¿no? ¿Verdad? De este espacio no puedo ser puertorriqueño. Y entonces pues trabajo eso, ¿verdad? Eso es como un tema social que me ha marcado bastante, ¿verdad? Porque para mí, ¿verdad? Mi puertorriqueñidad no está en juego, pero en parte pues tengo que jugar el juego, ¿verdad? Para evitar problemas, ¿verdad? Yo no quiero que ICE llegue a mi puerta, ¿verdad? Y uno tiene que andar con unas conductas como ejemplares, ¿verdad? Porque si yo hago algo mal, no es Gibran que hizo algo mal, son los puertorriqueños que hacen cosas malas. Entonces, pues yo tengo que, ¿verdad? Manejar esos espacios. Y eso es un tema social que estoy trabajando. Y otra cosa, pues, es ¿verdad? Como está turismo salvaje en la isla, apropiatorio, como colonizador, ¿verdad? Que se ha dado en Puerto Rico, pues estoy trabajando estos temas. Pero eso ya va a ser para el segundo volumen, ¿verdad? De hecho, el primer cuento que yo empecé a escribir, ese no ha sido publicado, eso está como por ahí, trabajándolo desde hace como 3 años, creo. Y ese, pues ya por fin, pues como que sé cómo darle la vuelta para trabajar los temas que quiero, pero eso ya será para el volumen 2, ¿verdad? Ese como que
como que se le seguía le pichaba ese a ese cuento y le pichaba y le pichaba y le pichaba, porque no sabía muy bien cómo incorporar esos temas, ¿verdad? De la nueva colonización en Puerto Rico, ¿verdad? Como estos turistas pues se apropian de espacios ¿verdad? Que ya no le pertenecen a los puertorriqueños, pues sí. Pero antes de seguir con Ángela, me parece que sea como sea en la escala y en la maldición del Triángulo de las Bermudas hay como que un comienzo en que empiezas a... Sí, hay es unos hacia Ajá. eso, ¿no? Es como una premonición, por decirlo así, presagios del volumen 2. Entonces, ahí podríamos ver algunos tipos de presagios. Ajá. ¿Qué tal tú, Ángela, los temas sociales en tus cuentos? Pues fíjate, sí, definitivamente, vamos, cuando yo me siento a escribir, no me siento a escribir porque digo, pues voy a trabajar con temas sobre mujeres y sobre violencia de género y la. Realmente no, realmente yo no sé si le pasa lo mismo a Gibran, pero qué sé yo, puede ser una cosa tan simple como, por ejemplo, yo siempre le cuento, hay gente que me pregunta, oye, o sea, ¿de dónde sale viaje de aniversario? Que es ¿verdad? Este texto que está fuera de Puerto Rico. Entonces yo le digo, pues mira, fíjate, en este cuento, claro que hay un tema social, la violencia de género, pero que la violencia de género que se da muchas veces oculta, enmascarada, ¿verdad? Y si uno se pone a pensar, esto tiene que ver con muchos elementos que están relacionados a clase, ¿verdad? A clase social, a estratas sociales, a poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que yo le comentaba a una de las compañeras que, de hecho, mi esposo es mucho más alto que yo. Cuando él camina, pues un paso de él son como 20 míos, ¿verdad? Entonces, esa cosa de que muchas veces yo le digo, ve más lento porque para ti tú estás chilling, pero yo estoy corriendo al lado tuyo. Entonces él me dice, de verdad que es que no me doy cuenta, lo siento. Y él trata de hacer su esfuerzo de ir más lento, ¿no? Pero a mí ese detalle, yo decía, es que este detalle está bien chévere porque este detalle es plurisignificativo, ¿verdad? Y se puede utilizar de muchas maneras. Yo decía, la desigualdad. ¿Cómo yo hablo de la desigualdad? Y cómo la desigualdad es un horror. Y entonces, pues de ahí es que sale el asunto de, parece que todo está bien, estoy caminando al lado tuyo en este viaje magnífico en Roma, estamos celebrando nuestro súper aniversario y de repente él está enfocado en llegar al Coliseo y cómo ella le da su ataque de asma, trata de buscar su inhalador y de repente su inhalador ha desaparecido del bolso y lo tiene él y le dice, esto es lo que estás buscando, feliz aniversario, mi amor, mientras ella está muriéndose. Entonces, claro está, hay temas sociales que a mí sí me interesan muchísimo, como les decía, la violencia de género. De hecho, casi todo lo que trabajo a nivel académico es literatura escrita por mujeres. He estado trabajando muchísimo y yo creo que para el tiempo que Gibran estuvo en el recinto también yo estaba con la coordinación de la secuencia de estudios de las mujeres y el género, porque sí me interesa mucho el explorar las distintas violencias que vivimos las mujeres, ¿no? Hay unas que son súper mega evidentes, pero hay otras que no. Y entonces yo creo que ¿verdad? El espacio de la narrativa es un sitio súper propicio para trabajar este tipo de temática. Además de que a mí me interesa mucho, por ejemplo, la problemática de la salud mental, de cómo en Puerto Rico la salud mental, primero que no es ninguna prioridad, por más que el gobierno decir, eso es una mentira. Y entonces tú lo ves porque los pacientes cuando van a buscar servicios
se les cierran las puertas una y otra vez. Entonces, pues el explorar, ¿verdad? Lo que son los problemas de salud mental, el estigma que hay con el asunto de la salud mental también y las consecuencias que eso tiene. Todo eso son temas que para mí se entrelazan y me gusta explorarlo. Sí, quizás no sé si ha leído El Invencible Verano de Liliana. Sí. De Rivera Garza, ¿verdad? Rivera Garza. Sí. Un texto importantísimo. Sí, 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 sí. Pues muchas gracias. En cuanto al proceso creativo, ¿pueden hablar algo de eso? Ya que, sigamos que aquí, ¿ves? Me parece que muchos estudiantes lo verán, y además, pues, este interés para escritores, esto me parece muy bueno. Muy buena literatura, muy buenas colecciones las de ambos, definitivamente. Espero que pueda propagarse aún más como literatura puertorriqueña, pero es algo que es de interés para quien escribe y para quien está afuera, para quien como yo no escribo ficción ni nada por el estilo, pero o sea, de dónde, además de, hablaron de cómo surgen los temas, pero digamos que las formas, por ejemplo, por qué usan estas formas, cómo deciden qué escribir, cuál es su ritmo de trabajo. A veces eso es bastante problemático y errático, así lo entendería yo. Yo no trabajo con lo creativo en lo literario, pero sí lo musical, por así decirlo. No, en cuanto a todo esto, que puede ser algo caótico, ¿cuál sería alguna recomendación para futuros escritores? Ustedes dirían, bueno, primero yo diría, ¿cómo ustedes describirían lo de ustedes en ese aspecto? ¿Y qué podrían decir de lo que han aprendido? Pues mira, para mí, ¿verdad? Esto surge también ¿verdad? De haber enseñado cursos que al principio yo odiaba, dar los cursos de escritura. Para mí eso era una pesadilla dar esos cursos, ¿verdad? Porque es difícil explicarle a los estudiantes ¿verdad? Como una cosas sobre el proceso creativo que son sí o sí, ¿verdad? A muchos estudiantes les digo, mira, la revisión y edición, eso es algo que todos tenemos que hacer. Y les pongo el ejemplo, mira, tenemos, ¿verdad? Se han encontrado textos de Shakespeare donde está editado y revisado. O sea, entonces si Shakespeare tenía que revisar y editar, pues eso no, los otros mortales pues tenemos que revisar y editar. ¿Verdad? Y se me hacía bien difícil hasta que por fin me cogí como mucho cariño a ese curso y lo veo como algo bien lindo, especial. Y es como este proceso único, ¿verdad? De cada persona, como que le digo, mira, el proceso de la preescritura, esto es algo bien individual, esto es tuyo, esto es algo que yo no conocía de mí hasta explorar este curso como 10 veces de haber dado el curso, pues entonces que yo me doy cuenta, ¿verdad? Que puedo formular bien como es mi propio proceso. Y para mí, pues yo usualmente casi no escribo nada. En este proceso de la preescritura, esto está en mi mente, como que en mi mente me obsesiono con un cuento y estoy en mi mente trabajándolo, y cuando al fin me siento a escribir lo tengo casi completo. Que después hay que revisar y editar, claro, pero ¿verdad? Mi obsesión de algún tema, de alguna inspiración, es mi mente, ¿verdad? Yo estoy como todo el tiempo como ausente de lo que está pasando alrededor mío y estoy en mi mente elaborando, ¿verdad? Como cómo trabajo esta inspiración, esto que me dio para escribir este cuento en particular, cómo son los personajes, cómo es el setting, dónde va a ocurrir, ¿verdad? Me quedo como en mi mente y ya yo me siento a escribir y es como que lo escribo todo, ¿verdad? Como escribo los esqueletos, como le digo, y después en ese proceso de revisión edición yo solo paso a leer a mucha gente, ahí le meto carnecitas en áreas, pero, ¿verdad? Es una obsesión, yo creo. Es verdad para mí, y literalmente, ¿verdad? En ese primer proceso yo no escribo nada, escribo algo que se me puede olvidar, yo nunca hacía esto hasta reciente, pero tengo como un journal mío que escribo, ¿verdad? A mano, ¿verdad? Como si estuviéramos en el pasado, ¿verdad? Y esas son las cosas que yo escribo ahí que no quiero que se me olviden nunca, ¿verdad? Que siempre me ha pasado, ¿verdad? Que tengo una idea, tuve un sueño que quiero trabajar, algo,
no le escribí, se fue. A eso lo escribo, ¿verdad? Esto se me puede olvidar y lo escribo, pero si estoy trabajando un cuento en particular es como una obsesión, ¿verdad? Y estoy trabajando en mi mente, ¿verdad? Y me siento a escribir, es como si yo le digo a mi pareja, yo le digo, ya yo lo escribí, me falta escribirlo. Pero sí, ¿verdad? Ese es mi proceso y en la clase, ¿verdad? De escritura, que por fin después de varios años me dieron la oportunidad para darle el semestre que viene, yo voy a trabajar, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? En Halloween mi tradición es meterle algún cuento de horror, pero ahora van a escribir un cuento de horror, por ejemplo. Y vamos a hacer todo esto, ¿verdad? Apartarme un poco de la escritura académica para meterle cosas más creativas también, ¿verdad? Que son parte del proceso. Yo creo que Ángela se frizó. Sí, parece ser, pero pues volverá en breve. Estos son cuestiones que tendrían que ver con los apagones, que tendría que ver con tu título, básicamente. Sí. Si quieres hablar algo de eso, Sí, pensé quizás también en la forma, ¿verdad? El cuento tan corto, la estructura, ¿verdad? Ambos, ¿verdad? Son cuentos bastante reducidos, pocas páginas, accesibles y fáciles para el lector, ¿verdad? No tienes que, en poco tiempo lo lees y te vas pensando, o sea, ¿qué hay de esa forma? Pues básicamente mi propósito con esto, ¿verdad? Es como combatir un poco la ideología, obviamente errónea, de que en Puerto Rico a la gente no le gusta leer. ¿Verdad? Eso no es cierto y lo he notado más ahora, ¿verdad? Que estoy más en las esferas de la escritura creativa, ¿verdad? Que veo muchos autores, muchos bookstagrammers, veo toda esta cuestión. Y para mí, ¿verdad? Creo que un punto importante pues es el tiempo de las personas, ¿no? Y para mi público, ¿verdad? Yo pensaba, ¿verdad? En una madre soltera, ¿verdad? Que tiene que trabajar todo el día para llegar a la casa, tener que hacer todo lo de la casa también. Y yo decía, pues yo no puedo darle, si yo quiero motivar la lectura, ¿verdad? Yo no puedo darle una cosa súper densa, unos cuentos demasiado densos, que sean difíciles para leer, que tenga que buscar información, que tenga que buscar, ¿verdad? Cuáles son las referencias que hago en el cuento, ¿verdad? Yo quiero que esto sea que tuviste 5 minutos libres en este momento, leíste un cuentito y lo pusiste al lado del libro, ¿verdad? Después, a los par de días que tengas 5 minutos más, lee otro cuento. ¿Verdad? Que no los conecté a propósito tampoco, ¿verdad? Para ese lector, ¿verdad? Que lo dejé par de días, no me tengo que recordar precisamente de que era el cuento anterior o los cuentos anteriores, simplemente lo puedo tomar, verle el cuentito que me falta o los cuentitos que me falta y continuar la lectura. Y tú, Ángela, sobre el proceso creativo y cómo eso deviene en formas cortas, el cuento corto, que no es totalmente un microcuento, pero digamos que para hacer un cuento son bastante condensados, ¿no? Pues mira, yo creo que eso responde, qué sé yo, a la misma realidad laboral y pues a quién soy yo, ¿verdad? Yo creo que el mero hecho de que uno tenga una vida tan complicada, pues a la hora de sentarse a escribir, pues como decía Gibran, yo también pienso en mi lector y digo, si yo tengo esta ¿verdad? Agenda tan compleja y yo quiero propiciar que el lector, ¿verdad?, quede enamorado de mi texto, pues tengo que hacérsela también un poco fácil en ese sentido, ¿no? No en trabajar con menos calidad, pero sí en espacio más condensado. Que eso ya de por sí implica pensar muy bien los recursos. Implica, por ejemplo, pensar el punto de vista, qué experiencia yo quiero crear en el que me va a leer. Por ejemplo, en mi colección, pues hay algunos textos que están escritos en tercera persona y hay otros que están escritos en segunda persona y hay otros que están escritos en primera persona y tiene
su razón de ser. De hecho, hay gente que me ha preguntado, Ángela, ¿pero por qué el cuento de la cena tiene dos versiones? Pues porque definitivamente es la misma, la misma situación, pero vista desde ópticas diferentes. Y de hecho, la razón de cambiar de persona gramatical, ¿verdad? Y de perspectiva, fue porque ese cuento, una escritora a quien yo aprecio muchísimo, que se llama Tina Escaja, su nombre de pluma es Alma Pérez. Tina Escaja es profesora en Estados Unidos, es profesora de literatura española, pero también escribe teatro, y ella me dice, mira, este cuento a mí me voló la cabeza y yo quiero incorporarlo en una pieza de teatro experimental, que de hecho se ejecutó en Panamá hace un racatán de años, porque La Cena es un cuento de más o menos del 2019. Y la obra se llamaba De Tripas Corazón. Y entonces, pues, el proceso de escritura tiene que ver, por lo menos en mi caso, o está enfocado en pensar qué experiencia yo quiero crear en el que lee. Y luego, pues, no solamente esa perspectiva, sino también la cuestión de la atmósfera, ¿verdad? El trabajo con la atmósfera. Como yo vivo así una vida bien caótica, pues yo suelo dejarme notas de voz. Yo digo, mira, esto me parece, ¿sabes? Me digo, misma, me parece que esto está súper chévere para en un cuento. Y voy como que narrando lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y a veces escribo, porque como dice Gibran, si yo no escribo la idea o el crudo, ¿verdad? O la tripa del cuento, si yo no la escribo, se me va a olvidar y luego la voy a perder. Y hay cosas que la intensidad del momento, si tú no la atrapas, se escapa y simplemente ya no regresa. Total, que decía una gran crítica, bueno, ella no era puertorriqueña, pero se puertorriqueñizó. No sé si ustedes llegaron a conocer a María Teresa Bertelloni. María Teresa Bertelloni, filósofa, que estuvo muchos años dando clases en Mayagüez, decía que los verdaderos escritores necesitaban trabajar no con la inspiración del momento, sino que tenían que lograr, independientemente del momento, ¿verdad?, recuperar aquello. Yo decía, no, en mi caso eso no es así. En mi caso yo necesito la tecnología o la cuestión rudimentaria del papel y el lápiz. Pero siempre atrapar esas ideas es lo que yo le llamo ver la tripa y luego ir trabajando en el proceso de construcción, de la edición, ver qué persona gramatical, qué perspectiva funciona mejor para crear un efecto en ese que lee. Por lo menos esa es mi manera de trabajar. Ahí hay bastante. Sí. Profesora del Rosario, ¿puedo decir algo? No, se me ocurre, o sea, en términos de ritmo, de influencias, de conexiones, ¿cuáles pueden ser los vínculos? Yo noté algunos, ¿verdad?, con la literatura puertorriqueña. ¿Verdad? Lo de ¿y tu abuela dónde está? ¿Verdad? Y también por acá, ¿verdad? Referencia a José Luis González. ¿Qué me pueden decir, verdad? Con la literatura puertorriqueña en general. Pues, ¿verdad? En mi caso, pues yo había dejado de leer literatura puertorriqueña hace tiempo. Como, ¿verdad? En la universidad, pues, ¿verdad? Son pocas clases que ya asignan como literatura puertorriqueña, ¿verdad? Como introducción a la literatura española, luego uno toma literatura moderna y contemporánea, ¿verdad? Y se dan otros autores de otras partes, luego, ¿verdad? Literatura inglesa, ¿verdad? Que esos fueron como que las últimas cosas así de literatura que leía. ¿Verdad? Y obviamente pues luego pues me voy a los estudios graduados y lo que hago es leer artículos académicos y libros académicos
Y no es cuando, ¿verdad?, empiezo a enseñar unos cursos, ¿verdad?, de español básico, de escritura, ¿verdad?, que vuelvo a retomar pues muchos autores latinoamericanos y puertorriqueños, entre ellos José Luis González. Por ejemplo, pues La Carta, pues eso es una lectura que siempre asignaba en español básico, ¿verdad? Porque La Carta pues es un cuento súper corto, que me agrada eso, ¿verdad? La idea del cuento corto, y que tiene tanto, ¿verdad?, en tan poco texto, ¿verdad?, y demasiada tela para cortar ahí, ¿verdad? Entonces esas fueron como los primeros pasos a retomar la literatura puertorriqueña. Y obviamente pues en el fondo del caño pues hay un negrito, ¿verdad?, que jugué un poquito con esa idea, con el fondo del caño hay un demonio. Y pienso, ¿verdad?, estoy trabajando en un cuento, lo que pasa es que eso queda no más allá, ¿verdad? Pero quiero hacer un juego también con La noche que volvimos a ser gente, ¿verdad? Trabajarlo como La noche que volvimos a ser monstruos, unas cosas, algo así, ¿verdad? Como algo, ¿verdad? Como una fuente de inspiración y no sé, ¿verdad? Puede ser algo psicológico mío, no sé, ¿verdad? Que me gusta entender las locuras. Y, ¿verdad?, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad?, me intereso, ¿verdad?, como una persona llega a esos niveles, ¿verdad?, de apoyar unas cosas que obviamente pues son malas, ¿verdad?, desde el punto de vista ético, moral, hacia la humanidad en general. Entonces como eso me interesa, ¿verdad?, como en tratar de entender un poco cómo una persona puede llegar a esos niveles, ¿verdad?, esa inhumanidad, creo yo. Entonces pues eso es una idea que estoy, como se está cocinando todavía, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Y personas como Ángela, ¿verdad?, que ese librito pues de La carne y otras fatalidades, pues fue como esos últimos empujoncitos que necesitaba para yo atreverme a hacer este proyecto, porque uno siempre piensa, ¿verdad?, que uno no es suficiente, ¿verdad?, o que no va a ser bueno, que a la gente no le va a gustar, ¿verdad?, como todas estas dudas que uno se plantea, ¿verdad?, pues creo que el librito de Ángela me ayudó bastante en decir, pues me tengo que atrever como a ver si la gente le gusta, a ver si es algo que la gente va a leer. Y por lo que tengo entendido, pues sí, ha sido, ¿verdad?, tenido una buena acogida, la gente le ha gustado. Y entonces pues estoy retomando así la literatura puertorriqueña de las personas que están escribiendo ahora mismo. He leído, ¿verdad?, varios autores ¿verdad?, que me encantan, de horror, de otras cosas, ¿verdad?, puertorriqueñas. Y pues me he motivado ahora como a retomar esa lectura puertorriqueña como punto de partida, ¿verdad? En mi caso, fíjate, yo no sé, pero yo siempre tengo como referente a Ana Lidia Vega, Carmen Lugo Filippi, porque para mí fue tan impactante leer Vírgenes y Mártires. Fue como que esta colección que me dio duro, a pesar de que ambas son súper distintas, porque cuando tú conoces, y de hecho en su manera de ser, su personalidad y luego su literatura es bien distinta. Sin embargo, en ambas está el espacio, ¿verdad?, la mujer en el espacio de lo cotidiano. Yo me aventuro un poco a trabajar la cuestión del campo en ese cuento de ¿y tu abuela dónde está? Pero yo quería que ese campo, como quitarle un poco del asunto muy costumbrista y quería que tuviera, ¿verdad?, esa sensación de que es el campo, pero no es el campo. Es un campo como bien distinto y claro, pues ahí está la abuela que bueno, hay gente que me dice, mire, ¿y cuál es tu problema con las abuelas? Y yo digo, ningún problema con las abuelas, mis abuelas fueron maravillosas, las amé, y de hecho, cada vez que voy a algún lugar a dar alguna conferencia académica, siempre las nombro a ambas. Yo digo, si no hubiese sido por ellas, yo no estaría aquí, pero
o sea, no hay problemas con las abuelas, pero sí quería explorar ese lado oscuro, ¿verdad? De las abuelitas. Cuando la abuela aparece en el primero y en el último. O sea, ella se enmarca en la colección. Son importantes, son centrales. Son centrales, ¿no? Y en sus consejos, en todo, ¿verdad? Distintamente de... Sí, y entonces, pues, el asunto es que, pues, ¿qué te puedo decir? Que yo quería hacer algo parecido, poner a estas personajes, a estas protagonistas en espacios cotidianos, emulando un poco, ¿verdad? Lo que han hecho Ana Lidia Vega y Carmen Lugo Filippi. Pero también, pues, tengo que nombrar a mi querida Ana María Fuster Lavín, porque es que la obra de Ana María para mí es súper central. O sea, dentro de lo que es la literatura neogótica puertorriqueña, pues Ana María Fuster es una de esos nombres, uno de esos referentes. Y me gusta mucho lo que ella escribe, cómo ella escribe, y entonces, pues sí, de algún modo hay cierta referencialidad que dirige a lo que trabaja Ana María, pero a lo que trabajaron, ¿verdad?, las del 70. Y yo creo que por ahí es que van los tiros. Sí, hay mucho, a mí me gusta mucho la literatura puertorriqueña, me parece que hay mucho que seguir explorando, y entonces, pues, a mí me sorprendió que de hecho, De la carne y otras fatalidades, recoge los cuentos que estaban como que diseminados por revista. Y a mí me pasó igual que a Gibran, ¿sabes? Yo decía, DH, ¿lo recojo o no lo recojo? ¿Va a causar algún impacto? Porque claro, el alcance de las revistas académicas es limitado, ¿sabes? Juan del Pueblo no se va a meter a la revista tal a leer X cuentos. Entonces yo decía, tengo que recogerlo, y tenía mucho miedo, pero ha sido magnífica la recepción. Yo creo que hay gente que está como, ¿verdad? Como te decía, sorprendido de que las mujeres también escribamos horror. Total, que no es una cosa extraña, pero dentro de nuestro Puerto Rico se percibe extraño. Tan extraño como que cuando el libro ganó mención de honor en el PEN, pues claro, el jurado estaba como bien sorprendido de que una mujer estuviera escribiendo horror y gore, que tuviera algo de sexualismo. ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible. Es curioso porque, si nos remontamos a lo gótico, alguien como Mary Shelley, Frankenstein es un punto de los se podría decir que es lo más importante, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? En ese tema que estaba de las madres, de las abuelas, también caería las madres, ¿no? El rol de las madres, porque es bastante importante en los dos. El rol de las madres y los niños. Es algo que me parecería que es bastante digno de discutir, porque no, aquí los niños no se salvan, no es como en otros tipos de ficciones que no, los niños son un no se pueden tocar, no, aquí los niños sufren, por decirlo de alguna manera. ¿Podrían hablar algo más de eso? Claro, sí, te decía. Sí, no, que iba a decir que los niños se los comen. Los niños se los comen, literalmente. Literalmente y simbólicamente. Sí, ¿verdad? Y mucho, por ejemplo, pues en ese cuento de los monstruos no existen, ¿verdad? Eso responde un poco, ¿verdad? Esta cuestión de la lista de Epstein, ¿verdad? De la posición tan vulnerada que están los niños y que, ¿verdad? Son, pues en ese cuento, ¿verdad? Pues quise como que visualizar un poquito a mi mamá, ¿verdad? Que ella pues hizo unas cosas maravillosas en cuanto, ¿verdad?, protegernos de muchas cosas que están pasando al frente de la calle aquí mismo, ¿verdad? Que nosotros no nos enteramos hasta que ya éramos mayorcitos, ¿verdad? Y
entendimos unas cosas, ¿verdad? Y mi mamá se aseguró, ¿verdad?, de proteger nuestra inocencia lo más que pudo. Pero sí, ¿verdad? Después en la maldición del Triángulo de las Bermudas, que de hecho ese cuento se basa en la realidad bastante, ¿no? Eso nos pasó a mí y a mi hermano Omar. Cuando éramos bastante pequeños, estábamos con nuestra familia turisteando en el norte de la isla. No recuerdo, ¿verdad? Éramos bien pequeños, yo tendría como 4 o 5 años. Cuando pasó esto, y fuimos a un baño en un chinchorro y decía eso, ¿verdad? Que había una loseta maldita y tenía un dibujo de un monstruo marino ahí, ¿verdad? Que no podía entrar al agua, y mi hermano y yo bailamos encima de la loseta. Y con mi papá ahí mirándonos, feliz de la vida, ¿verdad? ¿Verdad? Pues en ese, pues, como quería explorar, ¿verdad? Como a veces ese descuido de los padres, pues ocasiona, ¿verdad? En unas cosas desastrosas, y en el cuento no puse como que eran malos padres, sino como que a veces tú pestañeas y pasó la desgracia, ¿no? Que está más allá de lo que podamos hacer. Y ya también pues voy trabajando un poquito la cuestión, ¿verdad?, del turismo irresponsable en la isla, ¿no? Que es interesante, como, ¿verdad? Como que no hay mucha mitología aquí de monstruos marinos, siendo una isla, ¿verdad? Como no hay tanta cosa de monstruos marinos, pero es algo que a mí me da mucho miedo, como esa cuestión del océano vasto, ¿verdad? Con todas las cosas que hay ahí. Y sí, ¿verdad? Como en ese cuento, pues los niños como están vulnerables, ¿verdad? Como lo que son, ¿verdad? Como una población bien vulnerable, y como que traté de atarlo un poco con esta locura, ¿verdad? Que son los archivos de Epstein, y cómo eso se ha normalizado, ¿verdad? Que otra vez yo trato de entender a la locura, y creo que es un defecto mío, ¿verdad? Pero cómo ese daño hacia los niños se ha normalizado como algo que ocurre, como que, sí, esto ocurrió, ¿verdad? Y como que no se ha, ¿verdad? No se ha penalizado a ninguna de las personas que se mencionan, ¿verdad? Para mí es una locura, y como que quería explorarlo en muchos de esos cuentos. Para ti, Ángela, ¿qué tal? Las madres, los niños, las mujeres son centrales, las mujeres son las protagonistas en cuentos, nos fijamos, básicamente. Pues fíjate, el asunto de la maternidad, y tanto sí aquí en la narrativa, pero también lo hago mucho en la poesía. De hecho, hay uno de mis poemarios que se llama El libro de los silencios, que yo digo que es el libro maldito porque ese libro como que no se difundió muchísimo, pero es un poemario en el que hay una exploración precisamente del asunto de la maternidad, un poco desacralizar la idea de las madres, ¿verdad? ¿Cómo deberían ser las madres? ¿Qué pensamos sobre las madres? Porque cuando uno ve el imaginario, y ya que estamos, ¿verdad?, acercándonos al mes de mayo y en la celebración del Día de las Madres, entonces tú te pones a mirar las postales estas clichosas, y hay una descripción de la maternidad que no se acerca, y de verdad que no, tampoco le hace justicia a las mujeres, porque las mujeres somos seres humanos de carne y hueso, que nos equivocamos, que nos cansamos, y entonces yo creo que esa idea de la maternidad es como un peso, ¿verdad?, que se nos impone. Tenemos que ser perfectas, no podemos cometer errores, tienes que hacer lo decible y lo indecible. Entonces, yo creo que aquí hay también el deseo de cambiar esa narrativa, ¿verdad? Un poco con la idea de la abuela, que, ¿verdad?, es una abuela malvada, es una abuela caníbal, es una abuela abusadora, abusiva, que no tiene, o sea, no le tiembla el pulso para coger el machete y picar
Bueno, decirle a la nieta, mira, sigue molestando que te voy a picar como carne para pasteles. O sea, esa cuestión que es jocosa, de verdad, yo disfruté mucho escribiendo ese cuento porque mis abuelas ambas son del campo, ambas eran mujeres campesinas. Y, o sea, cuando digo campesinas, realmente campesinas. Una era del barrio Anones de Maricao y la otra era de San Sebastián, rayando casi la colindancia de Lares. Entonces, eran gente bien de campo, muy, muy buena, maravillosa. Pero entonces yo quería explorar esta cuestión de cómo las abuelas son malvadas, ¿no? Un poco romper con ese imaginario. Y yo creo que es lo que he querido hacer con todas las protagonistas de una forma u otra. Romper con esta imposición de tienes que ser buena, tienes que ser casi perfecta, que al final es como una cuestión que no se puede llevar. Porque no, pues porque los seres humanos nos equivocamos y justificamos muchas veces nuestros errores, que es lo interesante. Muchas de estas protagonistas en su cabeza, todo lo que han hecho tiene una lógica completa y válida. Así que pues por ahí es que exploro el asunto. Y los niños, pues claro, la niñez. Estos niños que ven el horror, lo ven y a veces no pueden contestar, no pueden responder, que es lo que ocurre normalmente en nuestro país. Que también se habla muchísimo de que defendemos a los niños, vamos y defendamos la niñez, y al final, cuando un niño o una niña viene, por ejemplo, a decirte que hablarte sobre abuso, muchas veces la respuesta es, ¿cómo va a ser? Es la invalidación, ¿verdad? Desde lo que plantea el niño o la niña. O sea que es ese tipo de querer, ¿verdad? Romper con una narrativa que sabemos que existe en Puerto Rico. Y en otro tema, pero también hablando de rupturas y cambios, se me ocurre también la relación entre la temporalidad y la memoria, ¿verdad? En muchos cuentos el tiempo se disuelve, se rompe, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir de esta temporalidad? Wow, yo creo que, ¿verdad? A la medida que me pongo viejo, pues la memoria, o sea, antes yo me recuerdo que mi memoria era impecable, ¿verdad? Me acordaba de cada cosa. Y ahora es como hoyo negro lo que tengo en la mente, ¿verdad? Si no apunto las cosas, si no apunto calendario, si no llevo agenda, se olvida, ¿verdad? Entonces, pues trabajo eso de la memoria, ¿verdad? Como algo, también un poco de miedo personal, ¿verdad? Que al igual que mi mamá y la mamá de mi mamá, ¿verdad? Sufrieron de demencia senil, ¿verdad? Pues que algo de eso me corresponde a mí también. Entonces la memoria para mí es como ese punto de partida del error, ¿verdad? Del horror, ¿verdad? De que sin la memoria, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Somos lo mismo si cambiamos de memoria, si nos falla la memoria, si tenemos huecos en la memoria, y verdad que eso se relaciona totalmente de cómo percibimos incluso no tan solo el tiempo, pero las experiencias, ¿verdad? Obviamente pues yo tuve experiencias bastante dolorosas cuando fui niño, ¿verdad? Porque soy sobreviviente de cáncer, ¿verdad? Cuando niño, ¿verdad? Y cuando hablo, por ejemplo, de dolor, ¿verdad? Lo que es dolor para mí físico, no es lo mismo, ¿verdad? No, y ni se compara con lo que una persona, ¿verdad? Que no ha pasado por mi misma experiencia, ¿verdad? Lo que es dolor. Me dice, no, me lastimé la mano, me duele, y yo, ok, para mí yo decir eso tengo que tener la mano machucada, ¿verdad? Hecha triza, ¿verdad? Pues, ¿verdad? En los cuentos, por ejemplo, en el apagón, pues eso es como ¿verdad? La oscuridad pues representa esa pérdida de memoria, de también tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Pues la memoria es tiempo al final del día, ¿no? Cosas, ¿verdad? Que acordamos a través del tiempo. Y pues quería pues sacar eso a la luz, ¿verdad? En ese cuento de cómo
¿verdad? Estas enfermedades mentales como el Alzheimer, pues se nos come la mente, ¿verdad? Literalmente pues perdemos esos espacios y, ¿verdad? Y lo trabajo con la oscuridad porque también, ¿verdad? Tuve un percance hace como un año atrás con el ojo derecho y me salió como un tejido cicatrizante ahí, perdí mucha visión de repente, ¿verdad? Fue como de un minuto al otro, ¿verdad? Perdí como 20% de visión en ese ojo. Y en la oscuridad es como casi nulo, ¿verdad? Cuando en Bloomington eso es oscuridad por todas partes en la noche, eso es bien un poco iluminado. Entonces es como no ver, ¿verdad? Como ya yo veo la oscuridad como nula, ¿verdad? Como algo que no está ahí, que es lo que trabajé, ¿verdad? Un poco en ese cuento, ya la oscuridad es algo que no está ahí, se lo comió, ¿verdad? Es información perdida. Entonces, ¿verdad? Para mí, como que yo en mis cuentos me meto como estas cosas bien personales mías, ¿verdad? Como muchos settings en la oscuridad, porque ya la oscuridad como ¿verdad? Una vez hace como un par de semanas atrás hasta me dio un ataque de pánico la oscuridad, ¿verdad? Porque estaba afuera paseando a mi perrito, que es un chihuahuita bien pequeñito, no hay luz, entonces como que lo sé que está ahí porque lo tengo en su leash, ¿verdad? Está amarrado, pero no lo veo, ¿verdad? Yo perdí, estaba muy oscuro y es como no ver nada y como que me dio un ataque de pánico pensar en ¿verdad? No ver nada, ¿verdad? O tener ese tipo de daño permanente en mi visión, ¿verdad? Y como que ya la oscuridad, ¿verdad? La meto setting del horror, porque es algo que, ¿verdad? Que personalmente me pone ya en el setting de miedo, ¿verdad? De estar en discomfort con lo que vaya a ocurrir, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Como que trato de meter todo esto, ¿verdad? La salud mental, la memoria, la oscuridad, ¿verdad? Porque son cosas que literalmente me afectan a mí como persona, ¿verdad? Quiero transmitir como ese sentimiento de discomfort con la realidad en los cuentos, porque es algo que, ¿verdad? Que literalmente me ocasiona a mí. ¿Qué tal tú, Ángela? En cuanto a la temporalidad y la memoria, porque aquí tiene que ver también con formas, me parece a mí, como organizar los cuentos. O sea, está lo conceptual y está la forma, ¿no? Y me parece que eso se ve en ambos. O sea, este aspecto de temporalidad, memoria. La cena misma, ¿no? La cena es, pues, cómo se recuerda desde un punto de vista y cómo se ve desde otro punto de vista. Ahí ya está pasando de experiencia personal a lo formal, a un recurso narrativo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que a mí me gusta muchísimo trabajar más el asunto del tiempo psicológico, como, ¿verdad? Es tan diversa la percepción del paso del tiempo, ¿verdad? El tiempo como un proceso cronológico desde afuera, pero cómo los individuos perciben el paso del tiempo. Entonces, estas protagonistas, yo creo que en todos los relatos no hablo en términos de paso de tiempo, sino en cómo ellas perciben los eventos, cómo ellas perciben el paso del tiempo, cómo, por ejemplo, en cuarentena, yo quería precisamente enfatizar en la desesperación que siente la protagonista al saber que tiene que quedarse en la casa. Entonces, la desesperación es el saber que el tiempo se va a detener, porque mientras yo estoy afuera, el tiempo corre y yo soy libre de moverme, pero en la casa el tiempo se detiene y yo no soy libre, más si vivo con mi agresor. Entonces, es como ese asunto de jugar con la memoria también, cuándo me comí esta persona, cómo me la comí, por qué me la comí, qué hice con ella, por qué yo me comí a fulano, ay, que me pasó esto cuando yo era más joven,
tenía esta experiencia de rechazo, lo que sea. O sea, que sí, me gusta mucho eso de la exploración del concepto del tiempo, pero ya la percepción, ¿verdad?, que tiene cada cual. Yo le explico esto siempre a mis estudiantes, les digo, bueno, estos 45 minutos, estos 50 minutos de la clase pueden ser rápidos o pueden ser eternos. Siempre van a ser los mismos 50 minutos, pero van a ser eternos si el tema no te gusta, si no te interesa, si no te sientes conectado, o pueden ser súper rápidos si la discusión te resulta pertinente porque te sientes conectada con esa discusión por algo. Entonces yo les digo, pues pasa lo mismo a la hora de construir el cuento, y yo trato a mí me gusta, a mí me gusta, ¿verdad?, que mis personajes experimenten el tiempo desde la cuestión de su cabeza, de su psiquis, como ellas lo ven. Sí. A mí me parece bastante particular, curioso, ya que los dos son músicos y uno de los temas principales, como arte temporal, yo al estudiar composición, ¿no? Uno de los temas principales que siempre estamos pensando todo el tiempo, valga la redundancia, es cómo pasa el tiempo, ¿no? De hecho, uno de los ensayos más influyentes de la posguerra, composición de posguerra, Wie die Zeit vergeht, de Stockhausen, cómo pasa el tiempo de los es algo como que central, y me parece que algo de ese entrenamiento de ustedes, sea conscientemente, sea inconscientemente, sea como preocupación, como artista, se transfiere de un lado a otro. Es lo que, por lo menos mi lectura vio eso también, pues, cuando sabía que ustedes eran músicos, ¿no? Por otro lado. Pero aquí, pues, me parecería que algo curioso, ¿no? Es también, pues, en cuanto a la percepción, ¿no? Ahora no temporal, sino cómo ustedes describen y cómo ustedes perciben lo que es un monstruo, la monstruosidad, me parece. Oh, wow. Ya que los dos bregan con monstruos, los dos exponen monstruos, pero sus monstruos son muy distintos, por decirlo de una manera. ¿Pueden hablar sobre eso? Wow. Bastante complicado quizás, pero pues hablen ahí. Sí, pues mira, quisiera antes del monstruo, ¿verdad?, mencionarte lo de la música, y sí, ¿verdad?, inconscientemente a cierto nivel, ¿verdad?, hay algo del tempo de la acción, por ejemplo, pero conscientemente pues también, ¿verdad? De hecho tengo uno que viene no sé si incluirlo para el segundo volumen, ¿verdad?, pero porque el segundo volumen pues tengo como una idea de estoy trabajando más la muerte que otra cosa. Pero, ¿verdad?, hay una canción que la utilizan mucho en películas de horror que se llama Tonight You Belong to Me. Y ese cuento es basado en esa canción y tiene el timing de la música, como para escribirlo, está escuchando la música en repeat, ¿verdad?, una y otra vez para tener ese tempo de la acción, ¿verdad?, en las estrofas, cuando cae un evento de la acción dentro del cuento según la estrofa de la música. ¿Verdad? En cuanto a los monstruos, pues, mira, tengo mucha influencia de Lovecraft, mucha influencia, ¿verdad?, de videojuegos también, porque eso también ha sido una gran influencia en mi vida, ¿verdad?, de cómo se recogen, ¿verdad?, diferentes tipos de monstruos de esculturas en los videojuegos, ¿verdad?, en las películas también, y pues por ejemplo, pues no sé ni cómo describirlo, porque a veces pues como que esa es una parte crucial en el cuento, y a veces me quedo bloqueado ahí, cómo voy a presentar ese monstruo, que por ejemplo pues en ese que me baso en esa canción, pues comencé con una idea de cómo presentar al monstruo y me bloqueé un poco en cómo presentarlo, y al final le quité muchos detalles al monstruo, ¿verdad? Y le eliminé muchísimos detalles con la meta de que el monstruo sea la imaginación, ¿verdad?, que el monstruo sea lo que el lector sienta que debe ser el monstruo. Y creo que los monstruos que trato de hacer, pues, ¿verdad?, como comienzo con una idea de algo bien particular, bien concreto,
y al final le quito muchos detalles. Al final quiero que el lector mismo llegue a una conclusión de cómo es ese monstruo, qué es lo que le asusta al lector, qué tiene en su imaginación, ¿verdad?, que le provoca miedo, o cómo visualiza ese monstruo el lector, ¿verdad? Trato de hacerlo bien bizarro, como por ejemplo, pues, en Los monstruos no existen, pues traté de que sea algo más animal. Y una vez lo publicaron, dije, ay, debería haberlo hecho como algo más asqueroso, como una bola de ojos mirando por la ventana. Y entonces como que llegué a esa encrucijada que decía, bueno, esto es lo que salió, pero después como esta idea del monstruo siguió evolucionando en mi mente. Y pues en muchos casos lo resuelvo así, como que pienso como en algo bien particular de ese monstruo y después lo voy deconstruyendo para que el mismo lector lo construya en su mente. Sí. ¿Qué tal tú, Ángela? ¿Qué dirías de tus monstruos? Es que me quedé pensando porque, claro, al leer el libro de Gibran, es cierto, de ahora veo mucho ¿verdad?, de los procedimientos que hay detrás de los cuentos que el libro me encantó. En mi caso, pues, ¿qué les puedo comentar? Yo tengo y llevo como un badge of honor, una cuestión que dicen mis hijos. Yo tengo 4 hijos y 3 son universitarios y una ya está en 8º grado. Entonces a mí me da mucha gracia porque ellos siempre dicen, mami no le tiene miedo a nada. Y la razón, ¿verdad? Ellos se basan y argumentan que yo no le tengo miedo a nada porque ellos saben que a mí me gusta mucho el horror, que veo el cine, y de hecho yo les decía, ustedes súbanse, yo voy a ver una película, y ellos sabían que yo estaba viendo películas de horror. Entonces, ellos saben que no podemos ver películas. Ellos, de hecho, la más pequeña decía, wow, mami ve The Nun, y no estaba asustada. Ella no se asusta. Y claro, en el fondo, a mí estos monstruos no me asustan. Yo los miro con curiosidad, de verdad que los miro con muchísima curiosidad, y en muchas ocasiones tengo que decir que hay ciertas películas que me decepcionan y yo digo, qué porquería, he gastado todo este tiempo y esto no me ha impactado. ¿Qué cosas sí me impactan y qué es para mí monstruoso? Para mí es monstruoso que de repente yo abra el periódico, ¿verdad?, las páginas del periódico digital, y que te salga una noticia donde te dice que estas cuidadoras agarraron a este viejito que cuidaban, que estaba muerto, y se atrevieron a montarlo en el auto e ir hasta un sitio a tratar de sacar un préstamo. Yo no sé si ustedes recuerdan esa noticia, pero esa noticia es de hace como 1 año y pico atrás. Para mí es monstruoso que lo que está ocurriendo en Gaza. Para mí es monstruoso la noticia de esta madre que aquí en Aguadilla, o por lo menos estaban llevando el caso en Aguadilla, de esta madre que vendía a sus 4 hijas, y que hay 2 de ellas que están embarazadas de sus agresores. Ese tipo de cosas, para mí esto es lo monstruoso. Entonces yo puedo ver The Nun y puedo, qué sé yo recuerdo la primera vez que vi El Exorcista, yo tendría, qué sé yo, es que a mi papá también le encantaban las películas de terror y de horror, y entonces el tipo no tenía ningún tipo de reserva y decía, vente, vamos a verla. Yo creo que yo no me acuerdo, yo era bien pequeña cuando vi El Exorcista, y sí, yo veía esto que yo decía, wow, qué interesante, pero no hay mucho de estos seres sobrenaturales o de elementos sobrenaturales que a mí me puedan causar ese efecto, y sí, cuestiones cotidianas me lo pueden causar. Entonces, que la realidad va a superar la ficción. Definitivo. En mi caso, ¿verdad? Yo sé que hay gente que ama la cuestión de ver
los hombres lobos y los vampiros y no sé qué. Y no es que a mí no me guste, yo lo disfruto también, pero para mí lo que ocurre en lo cotidiano supera by far el aspecto de lo que puedo encontrarme. Y claro, en ese sentido, yo sí puedo decirte que me interesan mucho los casos de los asesinos en serie. ¿Ves? Eso sí para mí es monstruoso. Eso me acuerdo un poco, ¿verdad? Por ejemplo, en Hereditary, ¿verdad? Me gusta mucho esa película porque es la madre, ¿verdad? Que va a atormentar a su hijo. También en Evil Dead Rise, ¿verdad? Que es la mamá también que va a atormentar a su hijo. ¿Verdad? Eso sí como provoca terror, ¿verdad? Que no es algo externo, sino es tu mamá, ¿verdad? Como alguien bien allegado que va a ser la cosa que atormenta. Y eso como que me gusta bastante, ¿verdad? En el horror, cuando miro películas, ¿verdad? Es que es eso, ¿no? Que esas son las películas que me gusta, que se traslada bien a la realidad, ¿verdad? Como mencionabas, que es la mamá que vendía a su hija, ¿verdad? Estas cuidadoras que van a explotar a una persona envejeciente y muerta, ¿verdad? Esas son las que trasladan bien, ¿verdad? Como se traduce bien de la realidad a la película, ¿no? O el cuento. Entonces sí, ¿verdad? Como que eso es ¿verdad? Lo mismo como Ángela, ¿verdad? Aquí veíamos películas de horror desde pequeño. Me acuerdo que veíamos Tales from the Crypt, y eso era como, ¿verdad? Toda la familia viendo Tales from the Crypt, desde pequeñísimo, ¿verdad? Y eso no da miedo, ¿verdad? Para mí, yo veo esas películas y duermo feliz, pero es una noticia como esa, ¿verdad? Como el caso de Antonieshka, ¿verdad? Que eso sí me quitó el sueño por semana, ¿verdad? Que como entender ¿verdad? Que lleva una persona a hacer un acto así, ¿verdad? Y niños, porque al final del día pues son una niña, ¿verdad? Asesinó a otra niña, ¿verdad? Esas son las cosas que me quitan el sueño. Definitivamente a mí me pasa lo mismo. Como en esta película, ¿se acuerdan de esta película? ¿Cómo era que se llamaba? Bastante viejita, Misery. Yo no la vi. No. Pero en Misery es una película de Stephen King, entonces tenemos a este escritor, ¿verdad? Que es un escritor reconocido y su carro tiene desperfecto, queda varado en esta... Okay, sí, cuando él es cautivo en la cama y está fanática de él, okay, sí. Okay. Esa es una escena, ¿verdad? Como en pop culture súper famosa, ¿verdad? Esa escena de la cama, ¿no? Que se ha repetido una y otra vez. Todavía veo cosas ¿verdad? De animación, en películas modernas, ¿verdad? Que todavía hacen referencia a esa escena, ¿verdad? Que le parte los tobillos al escritor para que no se fuera a correr. Todavía, ¿verdad? Se hace referencia a eso. Sí. Y esas son las cosas que sí dan miedo, ¿verdad? Que dice, wow. Ahí sí, el monstruo es la señora, la fanática. Entonces me encanta. A mí esa película me voló la cabeza porque es que tú veías la manera, la forma de vestir, la manera en que estaba peinada. Le vende el cuento a cualquiera de que soy una súper buena persona y nada más lejos de, tú sabes. A mí, el verdadero monstruo es para mí, ¿verdad? En mi caso, esto es lo que me causa temor y me parece que es, en mi caso, súper efectivo. Ese es el monstruo efectivo en mi caso. Sí, la obsesión, el fanatismo, las patologías, lo que está dentro de nosotros. Que me parece que tú lo retratas muy bien en ese cuento, ¿cómo es que el penúltimo? Déjame buscarlo acá. El cuerpo oculto. El cuerpo oculto me parece muy bien, ¿no? Eso de lo monstruoso, cómo es que me miran a mí como si fuera un monstruo, cuando a la vez yo soy un espejo de ellos. Al final, es una imagen que se me mantuvo conmigo bastante. Y la referencia también a la película, mencionas a Lecter. Yo soy fanática.
de Hannibal Lecter. Yo la viví. Tengo a Hannibal Lecter hasta en la poesía. Porque me gusta, es un personaje que me fascina. Me parece que es súper, es tremendo, es tremendo. Me gusta su porte, su cultura y cómo a pesar de toda esta cultura es este ser cruel, pero muy culto, muy fino, muy maravilloso. ¿No? Y que nunca pierde el control, realmente nunca se va por las pasiones. Eso es lo más atemorizante, yo diría, de él, ¿no? Y tiene su, es que en su lógica es otra lógica, es otra ética, es otra manera de ver el mundo. Entonces, eso a mí me vuela la cabeza. Bueno, ese es uno de mis personajes favoritos. Y me parece que como ha sido representado en pantalla, siempre ha sido bien representado. Mads Mikkelsen, Anthony Hopkins, en Manhunter, en todos le dan su giro, pero ha sido para mí bastante exquisito en cuestiones de actuación. Bueno, profesora de Rosario, ¿que quiere añadir algo más, preguntar algo más? Yo tengo más cosas que preguntar, pero yo creo que estamos cortos de tiempo. Quizás lo puedo dejar para otra sesión. Que el tiempo nos traiciona. Si quieren hablar ¿quieres preguntar algo más así para cerrar? Reflexiones finales, proyectos futuros, todo eso. Algo que... Claro, o sea, para mí, pues esto ha sido bien sanador, ¿verdad? Como la escritura creativa y más, el horror, ¿verdad? La gente piensa como que para asustar, pero en mi caso, pues no, sí quiero que la gente se asuste un poco, pero más bien que reflexione. Pero, ¿verdad? Ha sido un proceso bien sanador para mí, ¿verdad? Poder expresar como unas incomunidades que siento, ¿verdad? Unas preocupaciones, ¿verdad? Y utilizo, para mí el horror es como un lente por el cual voy a hablar unas cosas y tratar de que sea de verdad, de una manera tan elegante que la gente no sepa de quién precisamente estoy hablando, ¿verdad? Por ejemplo, se me olvidó el título de ese cuento, el pacto, ¿no? ¿Verdad? Que estoy reflexionando ahí con una serie de cosas que pasaron en Puerto Rico reales, ¿verdad? Pero quise hacerlo de una manera que no fuera tan obvia, ¿verdad? De quién estoy hablando en ese cuento, aunque las personas, ¿verdad? Que están atentos a lo que está sucediendo en el país van a saber quién es, ¿verdad? Pero que no es algo muy directo. Y en ese sentido, pues para mí es como bien sanador poder hablar y reflexionar de estos temas, ¿verdad? Que son incómodos hablar de ellos, ¿verdad? De que la gente, pues, o sea, siempre... Ahora me río, pero antes ¿verdad? Un compañero de una clase de universidad me dijo el anticristo, que yo era el anticristo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Era una clase fue una clase, a mí me encantó esa clase, era una clase de educación, era Fundamentos Sociales de la Educación. Y una vez tomé esa clase, yo dije, no quiero ser maestro, esto no es lo mío. ¿Verdad? Porque estábamos reflexionando, ¿verdad? Sobre todas estas creencias que van a tener los niños en el salón de clase, ¿verdad? Que algunas van a ser las populares, ¿verdad? Ya sea cristiano, católico, lo que sea, pero van a haber otros niños que van a llegar con otro sistema de creencias, ¿verdad? Que uno no puede ir al salón de clase a convertir estudiantes a una línea de pensamiento en común. Y yo le dije, pues yo no creo en nada, o sea, ni en los dioses olímpicos, mucho menos. Entonces, pues, obviamente, pues ese tipo de comentario y de crítica, pues, viene con unas series de críticas, ¿verdad? Hacia la persona que lo hace, ¿verdad? Y como eso, entonces, pues, es sanador para mí, ¿verdad? En el sentido de que me puedo refugiar en el horror y hablar y cuestionar muchas cosas, que para el segundo volumen estoy siendo un poquito más como más polémico en las cosas que digo, ¿verdad? Y si quieren
les puedo, no sé si vaya para el volumen 2, ¿verdad? Pero esto es un cuento muy corto, ¿verdad? Que se basa en algo, ¿verdad? Que está ocurriendo ahora mismo. Yo creo que lo saqué de aquí. Creo que lo saqué de aquí. Okay. Ok, es verdad que aquí está, que estoy como bien desorganizado, ¿verdad? Pero el título, pues, esto es un trabajo inédito, ¿verdad? Un cuento súper corto, ¿verdad? Pero es más o menos la línea que estoy trabajando ahora en este segundo volumen, ¿verdad? Y se titula El Rapto. Empezó la guerra, llovían las bombas, los misiles iluminaban la noche mientras que los soldados se masacraban. En medio del caos sonaron las trompetas, abriéndose el cielo. Criaturas angelicales descendieron para salvar a todas las personas con amor en su corazón. Los creyentes más fervientes, sin embargo, se quedaron ensangrentados, enfrentando las consecuencias de lo que habían ocasionado. ¿Verdad? Esa es la línea que estoy trabajando ya para el segundo volumen, que es mucho más polémico, mucho más directo. Y esto se basa, ¿verdad?, en que estuve, ¿verdad?, de mis locuras, ¿verdad?, que trato de entender a las locuras de otra gente, ¿verdad?, que está la creencia de la guerra en el Medio Oriente va a traer el rapto, ¿verdad?, y el fin de los tiempos. Y estaba siguiendo esa línea, ¿verdad? Y esto es una cosa que dijo un pastor en Estados Unidos en los años 80, yo creo, 90. Y se prolificó esta línea de pensamiento, ¿verdad? De que el fin de los tiempos viene, ¿verdad? Una guerra en el Medio Oriente y hay que estimularla, ¿verdad? Es algo bueno como llevar a cabo la guerra para comenzar el fin del tiempo, ¿verdad? Y como locura, pues trato de entenderla, pero hasta cierto punto digo, pero, o sea, como no logro entender, ¿verdad?, cuál es la lógica detrás de esta cosa, y es la crítica, ¿verdad?, que quiero empezar a traer en el segundo volumen, ¿verdad?, que son cosas mucho más polémicas. Nuestra editora Liz, ¿verdad?, ya quiere un libro que lo baneen en algún lugar, y dije, challenge accepted. Y nada, eso es ¿verdad? Tengo eso y una sobrina quiere que le haga un libro, entonces pensé como en un libro de horror para niños. Pero ese sí que va a ser un tremendo proyecto porque necesito pues trabajar con un artista, no quiero nada de AI. De hecho, estoy bien en contra de AI, yo le quité AI a mi Word para que no copien nada de lo que yo estoy haciendo hasta que salga ya publicado, pues ya eso está fuera de mis manos. Pero eso sí que va a ser un proyecto más, ¿verdad?, que me va a tomar mucho más tiempo porque necesito como trabajar con un artista, ¿verdad?, para desarrollar este libro de infantil de horror, pero, ¿verdad?, es un proyecto que ya tengo en mi Súper muy interesante. Un cómico, literatura acompañada de imágenes. Ajá, como literatura acompañada de imágenes, sí. Ok. ¿Qué tal tú, Ángela? ¿Algún proyecto futuro, reflexiones finales que quieras compartir acá? Pues estoy trabajando otra colección de cuentos cortos en la que las protagonistas pues emulan comportamientos de asesinos en serie, porque es una línea que me gusta muchísimo explorar. Así que ya te imaginas la cantidad de docuseries, de documentales, de Investigación. Investigación. Al final del día, ¿sí? Tengo 2 libros de poesía engavetados allí porque pues necesitan eso, tiempo, porque la poesía, pues sí, necesita un poco más de tiempo que la narrativa. Sí, están ahí, están cocinándose poquito a poco y me gustaría poderlos publicar pronto. Así que vamos, es cuestión de eso, de robarle un poco de horas al sueño,
que es lo que usualmente hago, ¿verdad? Para poder trabajar en la parte de escritura creativa. De hecho, me gustaría muchísimo ganarme, qué sé yo, el Powerball de los no sé cuántos millones, para entonces poder disponer del tiempo y que fuese, bueno, sentarme a escribir. Que es lo mismo que pasa también con la música. Yo soy violinista y bueno, yo quisiera tener muchísimo tiempo para practicar como hacía antes, que era todos los días, tenía una disciplina muy rigurosa, pero ya bueno, con el tiempo y las situaciones boricuas no se puede. Pero así estamos trabajando muchísimo y a nivel académico pues también, porque de hecho he estado trabajando en estos últimos días con un paper que se va a publicar en Croacia y es sobre Ana María Fuster, sobre la mayoría de muertos y otras pandemias, que a mí me parece que es un libro clave, ¿verdad? La obra de Ana María y que usa un poquito de ciencia ficción mezclado con lo gótico y bueno, es que estos son los temas que a mí me gusta trabajar y ahí vamos. Todos los días hacemos un poquito. Se me olvidó mencionar, hablando, ¿verdad?, de todos estos proyectos futuros, que estoy desarrollando una pequeña biblioteca en mi departamento, ¿verdad?, de escritores puertorriqueñas, ¿verdad?, que están escribiendo activamente. Obviamente, pues tengo ahí cositas de Ángela, tengo, ¿verdad?, ahorita mencionaste el poemario Las Palabras del Olvido, ese está en la lista, ese lo voy a incluir, ¿verdad?, y obviamente, ¿verdad? Tenía fondos bien limitados, solamente $600 para hacer este proyecto y no metí todo lo que quería meter, sino, ¿verdad? Y también tenía la regla de que todos los libros tuvieran que estar disponibles en Amazon. ¿Verdad? Que eso me limitó bastante a las cositas que quería incluir, ¿verdad? Sí. Pero tengo ahí mucha gente pues, que está escribiendo ahora mismo, ¿verdad? Tengo, ¿verdad?, otras poetas como Amarilis Rivera, descubrí, ¿verdad?, que también fue para mí descubrir que está trabajando la gente, ¿verdad? Puse otra poeta que me encantó el libro, que déjenme ver si lo consigo, es Afrofeministamente. Ese mismo, ese lo incluí, porque el título, ¿verdad?, quería incluir poesía feminista y por mujeres, pero obviamente que se está por ahí, ¿verdad?, que conseguí todo lo que se está haciendo básicamente, bueno, no todo, porque obviamente pues tengo unos fondos muy limitados para todo lo que quiero hacer, pero por lo menos para tener un comienzo, ¿verdad? Pues puse ahí como cosas que la gente me dijo, mira, tienes que poner este libro sí o sí, ¿verdad? Tengo crónicas, El cronista fragmentado, creo que se titula, El perfume de la muerte, ¿verdad? Que no lo he leído, pero... De la muerte. Yo no he leído esa novela, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay un montón de escritores que están trabajando de forma independiente. Y entonces, claro, al no estar atados a una casa editorial, muchas veces pasan bajo el radar, ¿verdad? Estas obras pasan bajo el radar porque el escritor o la escritora tiene entonces ya un poco la obligación de bregar el asunto de la promoción y todo lo demás. A mí me han hablado maravillas del Perfume ciego de la muerte, que es una novela de un asesino en serie y es estudiante de la UPI. Y entonces digo, yo necesito leer esta novela. Así que esa está en mi lista de lecturas. Sí, esa novela, o sea, era obligado incluirla ahí porque esa novela, ¿verdad? La tomó Taza y Portada y se la acabó, como que imprimían copias, se acababan, imprimían las copias, se acababan. Y yo dije, bueno, pues esta la tengo que incluir. O sea, que traté de recopilar El cronista de los fragmentos, ¿verdad? De José F. Galarza. Traté de incorporar también cositas de gente que está escribiendo en inglés, ¿verdad?, en Puerto Rico. Como tener algo, ¿verdad?, una biblioteca
un poquito diversa para, ¿verdad? Para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo acá en Puerto Rico y que salgamos, ¿verdad? Mi meta siempre es la misma, como tratar de legitimizar a Puerto Rico, ¿verdad? El trabajo que estamos haciendo en Puerto Rico, ¿verdad? Que no sea como un afterthought o que sea como algo que da risa o que algo de burlarse, ¿verdad? Que en muchos casos se ve, ¿verdad? Nuestro español, nuestra literatura, nuestra educación incluso, ¿verdad? Como algo que da risa o que da lástima. Ay, bendito, la Universidad de Puerto Rico con todos sus problemas y todas las crisis. Y no se ve como en lo que es, ¿verdad? Como el primer instituto educacional de la isla, ¿no? Como el centro más importante de educación que tenemos en Puerto Rico. Y no tan solo en Puerto Rico, sino en el Caribe, ¿verdad? Como uno de los institutos educativos más importantes. ¿Verdad? Y esas son las cosas que me he dado a la meta como legitimizar en Estados Unidos, ¿verdad? Que salgamos del chiste y la lástima, ¿verdad? Que seamos como lo que somos, ¿verdad? Como personas que hacemos trabajo serio. Me parece una visión bastante pertinente y muy noble, definitivamente. Sí. Bueno, ajá. Nada, que verdad que muchas discusiones he tenido con colegas que, ¿verdad? Con esta visión de, por ejemplo, ¿verdad? Mis compañeros lingüistas que piensan que todo el mundo habla como Bad Bunny. Y que sí, ¿verdad? Que hay gente que habla como Bad Bunny, pero el español de Puerto Rico no es solamente el español de Bad Bunny, o sea, no es, y tampoco es que el español de Bad Bunny sea malo, sino que representa su clase social, ¿verdad? Su nivel de educación, etcétera. También su persona, ¿verdad? Como él se quiere representar al mundo. Pues, ¿verdad? No vamos a reducir Puerto Rico a Bad Bunny, que tampoco es una crítica, porque a mí me encanta Bad Bunny, me encanta la visibilidad que le está dando a Puerto Rico, pero que también, mira, si Bad Bunny está haciendo su trabajo en el aspecto musical, ¿verdad? Que está representando a nuestra cultura, pues es obvio, ¿verdad? Que representamos nuestra cultura en diferentes aspectos, como la literatura, que estamos haciendo un trabajo excelente. Creo que con el cine también, que hay un cortometraje que se llama Imago, que está basado en el cuento de Rosario Ferré de la Muñeca Menor. No lo he visto porque, ¿verdad? Estuve mucho tiempo como que salió en la noticia que había ganado varios premios en varios carnavales de cine, pero que y yo quería ver, pero después de buscar como 3 días a ver si lograba conseguirlo, ¿verdad? Llegué al punto de que el director dijo que no lo están presentando en ninguna parte, solamente en festivales de cine por el momento, pero que ha ganado muchos premios, ¿verdad? Lo produce la Monkey Paw, que es la casa de Jordan Peele, ¿verdad? Que está haciendo muchas cosas de horror. O sea que hasta en muchos aspectos culturales estamos haciendo cosas bien bonitas, cosas bien especiales. Pues, ¿verdad? Mi propósito es pues, como que ir un poquito más allá, ¿verdad? Y representar a Puerto Rico en todos los aspectos que necesitamos seriedad, que la tenemos, sino es que simplemente no se reconoce como lo que es. Sí. Lo que tú dices me recuerda mucho a cómo se trata la dramaturgia dentro del país, ¿no? Porque si uno quiere vivir de la dramaturgia aquí, ¿dónde vas a terminar? En la comedia. Comedia, una comedia elevada, por decirlo así, muy pensada, muy chabacana, que no hay problema tampoco con eso, ¿no? Pero que sea reconocido como eso. Si uno quiere hacer una carrera, amistades mías se han tenido que ir del país, ¿no? Como que para distintas caras del drama. Que pues sí se puede cambiar definitivamente, puede cambiar la percepción, comenzaría por cambiar la percepción, ¿no? De verdad es relevante lo que estás haciendo, me parece. Lo más relevante. Gracias. A veces, ¿verdad? No sé en el caso tuyo, Ángela, de cómo se perciba tu trabajo. Sé que, ¿verdad? Has tenido problemas en Mayagüez con algunos colegas, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, a veces como una pelea en el aire, ¿verdad? Que no termina en nada, no va a ninguna parte, ¿verdad? Me quedo yo patalateando solo, ¿verdad? Cientos veces con estas peleas.
pero ¿verdad? Las doy porque, ¿verdad? Si yo no lo hago, no lo hace nadie. Fíjate, yo creo que con el paso del tiempo, las y los colegas van dándose cuenta de que los intereses, primero los intereses que uno trabaja a nivel creativo y también los intereses que uno investiga, ¿verdad? A nivel académico, tienen mucha validez, no solamente que son válidos, sino que son súper importantes. Poco a poco se van convirtiendo, ¿verdad? En estos géneros que los escritores de los que los escritores se van apropiando, porque son espacios en los que se puede decir mucho. De hecho, hace poquito por fin, ¿verdad? Se publicó esta antología en la que yo reúno una muestra de escritoras de ciencia ficción puertorriqueñas, ¿verdad? Del siglo XXI. Y cuando se presentó en la Feria del Libro de Santo Domingo, tuvimos una conversación bien interesante allí en la sala con un grupo de investigadoras de República Dominicana que se autodenominan los extremófilos, que es un grupo súper cool de gente, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que me hacían, ¿por qué la persistencia? Yo le decía, bueno, porque definitivamente los géneros de lo insólito, los géneros especulativos, el horror, el terror, son espacios donde se puede hablar o sea, son espacios de denuncia. No es simplemente que a mí me da con escribir sobre monstruos o me da con escribir sobre estos seres de utópicos. No, es que son espacios donde yo puedo proponer muchas veces y yo planteo que son registros alternativos de la realidad histórica de nuestro país. Son registros alternativos. Y entonces, pues nada, a mí me complace seguir con la lucha esta, ¿verdad? Me complace muchísimo seguir investigando sobre nuestros escritores, especialmente las y los escritores que trabajan de manera independiente. Hay que echarle un ojo ahí de forma definitiva, y más en un país donde no hay grandes proyectos editoriales, ¿verdad? Donde muchas veces los escritores tienen que autopublicarse. Bien, o sea, aquí hay tela de donde cortar. Sí. Sí. Y talento de sobra. Y talento de sobra. Hay mucha gente que escribe muy bien. Hay mucho talento, voluntad, sí. Pues estamos muy agradecidos, ¿verdad? De que hayas compartido con nosotros, que hayan aceptado la invitación, y de verdad que podemos seguir hablando. Sí, horas y horas. Pero yo sé que el tiempo, ¿verdad? Esto está grabado para los estudiantes, para la facultad, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Un placer, muchas gracias, y acá en Mayagüez siempre bienvenidos. Gracias. Te agradezco. Nada, ahí pues espero que tengan buenas tardes y continuamos hablando de seguro en alguna otra ocasión. Claro que sí. Nuevamente.